Nuevamente, Rogelio Varela, retomamos la comunicación contigo. Ahora sí me escuchas. Sí, por supuesto, Alejandro. Buenos días, de nueva cuenta. ¿Qué opinas de estas pues malas noticias para las finanzas mexicanas? Pues sí, como tú lo mencionas, ayer por la tarde este anuncio, este cambio en la perspectiva por parte de Moody's y la baja en la calificación de Fitch, pues es una señal importante de desempeño de la economía a 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Básicamente lo que están enviando la señal las calificadoras es que el rumbo que tiene la economía desde el punto de vista de las finanzas públicas no es el mejor. Es un mensaje de que se debe de cambiar el rumbo, se tienen que hacer los ajustes necesarios para no comprometer las finanzas públicas hacia adelante. Tú sabes, como lo mencionaste hace un momento en el resumen, bajar la calificación de la deuda soberana implicaría presiones en los mercados financieros, básicamente un alza en el tipo de cambio, probablemente una subida en la tasa de interés y, por supuesto, un deterioro de la economía de las empresas y de las familias. Entonces, esta situación, Alejandro, ya la vivió México de alguna manera en el pasado reciente. Para no ir tan lejos, fue en 2014, con el presidente Enrique Peña Nieto, con una caída en los precios del petróleo. Y bueno, pues también las calificadoras modificaron la perspectiva, mandaron esta señal de advertencia. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, pues tuvo que hacer un ajuste importante y fue el gasolinazo. El famoso gasolinazo que tuvo un enorme costo político, pero que permitió enderezar las finanzas públicas. Una cosa similar va a tener que hacer el gobierno de López Obrador, es decir, buscar la manera en que las finanzas públicas tengan un mejor desempeño hacia adelante. Ya hemos visto que por el lado de los recortes, pues ya no puede ser, porque se ha, digamos que, reducido considerablemente la estructura del gobierno, la estructura de su personal. El gasto se ha orientado básicamente a dos temas: los apoyos a grupos vulnerables y, por supuesto, el tema de Pemex que mencionaba. Sí. Entonces, sí, de continuar este rumbo que ha tomado las finanzas públicas, sí se comprometerían, digamos que las calificaciones y el compromiso de mantener un superávit primario por parte del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, pues estaría mucho más presionado. Entonces, sí, la salida por parte de México es hacer el ajuste. Sería, digamos que, un reto para el gobierno seguir buscando recortes de lo que ya hemos tenido en el gasto público, y el tema todo indica que tendría que ir por el lado de los ingresos. Híjole, a ver, Rogelio, lo que nos pintas es un escenario sumamente complicado. Parecería, primero yo dije hace un rato, parece que estamos cayendo en una espiral en la que Pemex nos está arrastrando, porque se le está inyectando dinero del gobierno que saca de esta bolsa para metérselo a Pemex en esta otra, pero no se genera. Al contrario, se espera que ya lo dijo Fitch Ratings, que la producción petrolera disminuya este año y el año que entra. Aunque el gobierno dice que va a aumentar, que va a refinar más petróleo, no sabemos cómo, o que va a producir más petróleo, mejor dicho, no sabemos cómo. Sí. Y al mismo tiempo tú nos recuerdas el gasolinazo. Ese gasolinazo que, como dijiste, tuvo un costo político altísimo para Peña Nieto y que permitió, como dices, enderezar las finanzas públicas. Pero ¿ahora de dónde? ¿Ahora de dónde van a recortar? Si yo no veo, López Obrador dijo, se acabaron los gasolinazos. No lo veo aumentando los combustibles, por un lado. Y por otro lado, también ha dicho, no habrá más impuestos y no habrá impuestos nuevos y no se aumentarán los impuestos actuales. Entonces, ¿de dónde? Sí, y el tema se complica aún más, Alejandro, porque todos hemos visto que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto se ha recrudecido y bueno, las expectativas de la economía global es que se siga enfriando, es decir, que haya un menor crecimiento. Y eso se ha reflejado en las últimas 2 semanas en una caída muy rápida en los precios del petróleo. En estos momentos, pues la mezcla mexicana del petróleo de nuestro país pues ronda los $50. Ahora hay que recordar que el presupuesto se hizo pensando en $55. Entonces ya también por el frente de la exportación de crudo se empiezan a enviar señales
pues muy importantes de que el gobierno va a tener menos recursos. Entonces sí, en algún momento el presidente López Obrador, junto con Carlos Ursúa y su equipo económico, van a tener que evaluar la situación, y tanto en la parte de los ingresos quizá tendrán que tomar una medida dolorosa como puede ser ajustar los impuestos, o bien ajustar de nueva cuenta el precio de la gasolina, o por el contrario, pensar también en desechar algunos de los proyectos que van a ser en el corto plazo muy importantes y van a requerir recursos públicos. Estamos hablando refinería de Dos Bocas, quizá el Tren Maya, evaluar esos, incluso el aeropuerto de Santa Lucía. Son proyectos que en el corto plazo van a requerir recursos muy importantes del gobierno, le están inyectando mucho dinero también a Pemex, y a evaluarlos y quizá posponerlos, porque de otra manera, pues al haber este ritmo de menores ingresos, pero mantienes al mismo tiempo gastos crecientes, pues sí vas a llevar a un colapso a las finanzas. Sí. Pues Rogelio, estaremos al tanto y en contacto contigo para dar seguimiento a este tema. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Gracias, Rogelio Varela.